life. If you had one day left, what would you do? That's an odd question. I'd just like to know. Well, let's see. My last day on Earth. Shoe shopping. Hola, soy Chinon en un nuevo video y Artisul, mi sugar bebé, nos mandó una tableta. Es la Artisul SP1603 de 15.6 pulgadas. Está bien grande la caja. De lejos se ve pequeña, pero una vez que te acercas es una bestia del tamaño de mi brazo entero. Sí, bueno, vamos a abrir la caja. Y aquí está la tableta. Cuenta con 14 botones de atajo y este circulito para hacer zoom. La tableta está muy delgada, muy delgada. Dejando de lado la tableta, viene con un soporte que no le entendía cómo abrirlo, pero al parecer no hay que tenerle miedo y abrirlo con fuerza, que no se rompe. Sí. Viene una bolsita con el trapito para la tableta, el guante y muchas puntillas. El manual que está bien grueso. Un soporte para el lápiz que al parecer con este le puedes sacar la punta al lápiz. El lápiz que su diseño está muy bonito. Tiene esta parte como para que no se resbale el lápiz. Sí, está muy bonito el diseño. Viene el cable HDMI, el cable que se conecta a la tableta y la bolsita de Artisul. Todo linda, miren más. Y el conector a la luz. Bueno, vamos a instalar la tableta. Primero va el cable HDMI que va de la computadora a la tableta, después el cable rojo que va a la luz y el negro a la tableta. Y sí, listo, con esto va a prender. Aunque si se ponen los de estos rojos, reinicia la computadora. Con la tableta instalada vamos a descargar los drivers. Recuerda borrar drivers de anteriores tabletas que hayas tenido para que no haya ningún problema. Va, reiniciando la tableta, está lista para dibujar. Ya nomás es poner tus atajos. Hablando un poco de la tableta, les quiero decir que la pantalla es de vidrio templado y tiene esta película antirreflejante para evitar el deslumbramiento. Esta resiste arañazos y da una textura suavecita al momento de dibujar. Cuenta con colores vibrantes de NTSC del 90%, lo que sea que eso signifique es... tal vez alguien lo entienda, ¿por qué yo no? Bueno, con esto listo, pasemos al tutorial. ¿Cómo dibujar calzado? Verán, para esto tenemos que entender la composición del pie. Tengo un tutorial de cómo dibujar pies y un reto de dibujar 100 pies en el canal. Ya están algo muy viejos los videos y me dan muchísima pena. No sé editar, se nota ahí, y no sé explicar, también se nota ahí. Pero si te sirven, ahí están. De algo te pueden servir, tan siquiera para ver cómo dibujo y si sabes, tú sabes. De momento pasemos a un tutorial súper rápido de la composición, explicándote un poco mejor, creo. Para ubicar los pies yo comienzo con figuras básicas, un trapecio para el talón, un pequeño trapecio para el área del tobillo, esta bajada algo rara usando como un triángulo con esquinas redondeadas, hago esta curva para que llegue a la parte de la planta. Damos volumen en el juanete y sacamos la parte de los dedos. Sí, al principio será confuso, te dejo estas prácticas para que lo hagas en tu cuaderno, tu programa o una servilleta, lo que tengas. Cópialas, observa las figuras que usé y trata de memorizar hasta que lo hagas por tu cuenta. Después de dibujar varias patas vas a ver que todo se vuelve fácil. Con esto listo vamos a dibujar calzado pero con referencias. Recuerda que tú también lo puedes hacer en tu libreta, en tu programa de dibujo o una servilleta. El punto es que lo hagas conmigo y que aprendamos, ¿sabes?
Sí. Las referencias las encontré en Pinterest. Te dejo todos los links en la descripción por si las quieres ver más de cerca. Para la primera imagen, que son estos Converse que, uff, qué bonitos, me inspiré bastante. Comencé con el boceto con figuras del pie. Estos pies no están rectos o de frente, están como en un ángulo diferente, con una pose diferente, no una pose estática. Al principio será complicado pasar esta imagen a dibujo, así que probablemente te estreses, pero no te preocupes. Es una práctica, güey, estamos comprendiendo más, así que no te preocupes. Como puedes ver, mi primer capa fue mi boceto de figuras, después le bajé la opacidad y arriba hice un segundo boceto, el Converse más detallado, pero no me quedó bien el segundo pie. Me estaba frustrando hasta que agarré la herramienta de transformar mesh, sí, así es, la bendita licuadora, y me quedó bonito. No le temas a usar las herramientas del programa porque te van a salvar muchas veces, no es trampa. Son herramientas que te las están dando, tú úsalas. Sí, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Bueno, de ahí en adelante pasé a hacer el line art que... por cierto, cuando hagas tus dibujos con las imágenes, asegúrate de observar las líneas, cómo son estas curvas, qué partes tienen más volumen y qué partes no tienen más volumen. Si no te gusta algo, no te convence algo, bórralo y vuélvelo a hacer. No todo nos va a salir a la primera. Así que mucho ánimo, recuerda que es una práctica, tampoco te me estreses y te pongas a hacer cosas perfectas. Es una práctica. Tú tranqui. No, I mean in life. If you had one day left, what would you do? That's an odd question. I'd just like to know. Well, let's see. My last day on Earth. Shoe shopping. Ooh, eating like 10 hot fudge sundaes. Then there's that Calvin Klein underwear model. Might be fun to get to know him better. It's an easy answer. A no-brainer. I spend it with you. Really? Yeah, of course. Just being together, kind of like now. Doing nothing. That's it. Nothing else. Siguiente práctica. La verdad todo se ve bien aesthetic. El line art me gustó mucho. Es muy aesthetic. Sentí que al principio me daba miedo dibujar por pensar en que me iba a quedar mal, pero me dije, tú cágala, güey, es una práctica. Me dio valentía y ¡pam! Aquí estoy inspirado haciendo el siguiente par. Así es. Sí. De este estilo de calzado es el que le queda súper bien a quien sea que lo use, menos a mí. La verdad, el diseño me confundió mucho. Está muy bonito y todo, pero me confundió mucho. Yo para copiar tal cual diseños no sirvo, entonces improvisé en algunas partes, me las inventé, le agregué más detalles, pero al final me gustaron mucho. Si los ves así de lejos, no parecen diferencias, ¿sabes? No ves los errores. Sí, por eso es que grabo de lejos y no de cerca.
Siguiente, ¿sabes? ¿Has visto a las personas que corrigen arte de otros artistas y les ayudan a darse cuenta de cosas tan obvias pero que para uno es algo nuevo? Sí, bueno, eso te va a pasar contigo y tu yo del pasado cada vez que vayas mejorando en el dibujo. Y esto te voy a poner aquí un ejemplo ahora mío. Voy a poner aquí a un lado algunos de los dibujos de cómo eran mis primeros calzados. No muy orgulloso, pero mejoré bastante. Pero déjame enfoco en este par y te digo lo que me di cuenta con el tiempo. En este caso, estas botas no van tan pegadas a la piel. Las puntas de los pies no son redondas, son más alargadas y diseños más normales. No en todas las puntas es más triangular, pero tampoco es tan circular. Sí. Me faltaría esta línea curva que está en el medio del pie, la que separa el talón y la planta del pie. Y no sé por qué hacía mucho esto de dejar muy pequeña la suela y sin forma. La hacía toda recta y no es tan así, sino que es darle forma donde estaría la parte del tacón, el típico arco de por medio y la suela completa. Sí. Y de las agujetas, ¿qué te digo? No se me veían ganas de poner detalle. Se nota. En fin, al final nosotros mismos tenemos que observar nuestros trabajos y ver en qué podríamos mejorar para el siguiente, y así con cada trabajo. Se me oscureció el día, pero al día siguiente hice este par de botas, pero estaba bien nublada, así que disculpa la iluminación. Perdón. Oh, mira cómo para este boceto, aparte de las figuras y el pie, le agregué otro pedazo de bajo bien grueso para ubicar la suela. Sí. La verdad, para las agujetas las hice como me salieran. Me estaba estresando demasiado porque no me quedaba nada como quería, pero ¡hey! Es una práctica. Pero la verdad el line art lo mejora todo. Y agregué sombras. Y sí, no coloreé nada porque no me gusta colorear. Este video se quedó solo en line arts. Perdón. No me gusta colorear.
Después de rato salió el sol y de verdad no me gustan los días nublados, me deprimen, me dan sueño, no sé si les pase, pero seguí con dibujar este par de tacones porque antes a mis dibujos me gustaba mucho ponerle tacones. Se me hace un calzado bien bonito y sencillo. Quisiera practicarlo más, pero qué hueva. Aquí te dejo una foto de los primeros tacones que dibujaba. Sí, usen referencias, gente, que van a mejorar un montón. Se van a dar cuenta de cómo son las cosas, porque no es fácil imaginar cómo son las cosas cuando no las estás viendo. Así que usen referencias, gente. I mean in life. En fin, eso es todo por el video de hoy. Espero que te sirva, que te pudieras llevar algo. Muchas gracias a Artisul Michugar. Muchas gracias a mis Patreons, a Ann, a Jace, a WH Dark Dragon, a Obnoxious Demon, a Inco Dragon, a Panque Banano, a Daniela Roca, a Yamatamales Atún de la Mañana, a Daniel Dolezal Hugo, a Dankio Rey, a Camila Katsulevi, a Beanil, a Tush, a Pirate Miau, a CNMSWTTS, a Solar Moon, a Mikami, a Nine Arts, a Nika, a Damien Town, a Lumos, a Lubroy, a User Chris, a Holandés, al Pepo, a Fernando Sánchez, a Line19, a Dark Cat, a Raccoon Apple y Mavi. Muchas gracias. Y gracias a ti por ver el vídeo. Sigue practicando, come bien y toma agua, porque hace mucho calor. Adiós. A no-brainer. I spend it with you. Really? Yeah, of course. Just being together. Lenteja.